Cuando nosotros hacíamos ya digamos, los talleres de formación de la gente, cuando hacíamos los talleres de capacitación de los alfabetizadores, de los coordinadores a nivel nacional, porque tenía que montarse toda una cosa nacional. Y la gente decía, bueno, yo le identifico, dice, a Jaime Roldós, gente de unos 30 años, 35 años, 40 años, y yo lo identifico a Jaime Roldós como mi padre. Y eso decían en la comunidad de los quichuas, decían de los shuar, y eso decía donde los sáchilas, es decir, en todas las nacionalidades, ¿no? Es decir, un reconocimiento familiar del presidente por parte de los representantes de nuestras comunidades. Porque hablar en la lengua es algo más íntimo, es algo más familiar, ¿no? No es dirigirse en una lengua extraña, por ejemplo, a una población que medianamente puede entender una lengua extranjera como es el español para las poblaciones indígenas, pues. Eso fue un impacto, digo, sin qua non, yo digo, sin medida, porque la gente se entusiasmó, empezó a... en esa época, bueno, todavía no llegaba la televisión a nuestras casas, en las comunidades, pero venían las radios y la gente saltaba, ¿no? Porque estaba escuchando al presidente en algo en nuestra lengua. ¿Usted estaba en el auditorio? ¿Dónde estaba usted? Yo estuve, bueno, históricamente la toma del poder es en el Palacio Legislativo. Claro, nos hicieron una invitación a poca gente, yo estuve ahí en el auditorio cuando él pronunciaba esto. Pero digo que la gente volvía a repetir el discurso, ¿no? Incluso en los talleres, en los seminarios que hacíamos, se repetía el mensaje del presidente Roldós, ¿no? Y así fue como, yo digo, se inició, digamos, un proceso, yo creo que nunca, jamás en la historia se ha dado, digamos, como se dio en 1979, 1980, hasta el 81, cuando falleció el presidente Roldós, y cuando ahí tuvimos que llorar toda la gente, pues. O sea, la gente sintió como que alguien de la familia se murió, ¿no? Pero digo, durante ese tiempo yo recuerdo un hecho más del presidente Roldós. Yo en esa época no era dirigente de ninguna organización, además era bastante joven en esa época, pero ya acompañaba a los dirigentes, a mi padre, a los dirigentes de esa época, en luchas bastante difíciles. Por ejemplo, la toma de una hacienda en la provincia de Bolívar. Parece que esta hacienda es de o era de esta familia cordobés. Al amparo de la ley de reforma agraria. Al amparo de la ley de reforma agraria. Y el presidente Roldós personalmente, ¿no?, como una disposición, le dijo al director del Instituto de Reforma Agraria y Colonización que tiene que resolverse esto en 3 días máximo. Y así se resolvió. Y eso fue precisamente el día 23 de mayo.
la firma de esta disposición digamos, de legalizar las tierras. De legalizar la tierra a favor de tres cooperativas, tres organizaciones que encabezaban la lucha en esta famosa hacienda Talagua, que se denominó así la hacienda, ¿no? Entonces la adjudicación se firmó el día 23 de mayo, ¿no? Y claro, la gente y los hechos se daban con la muerte del presidente, los hechos se daban también para que se especule, ¿no?, sobre eso. Decía, bueno, seguramente ha de ser porque nos entregaron las tierras, que alguien lo mató, ¿no? Porque el presidente murió al día siguiente. Al día siguiente, pues, ¿no? Algo inexplicable para la gente que estuvo ahí en la misma hacienda recibiendo el título, digamos, ya de adjudicación de esas tierras a tres organizaciones, tres cooperativas que estaban muy bien organizadas. Una hacienda que tenía alrededor de 30.000 hectáreas, una hacienda enorme, enorme, casi, yo digo, la media parte de la provincia de Bolívar, pues. Entonces son hechos que yo recuerdo, y no solamente recuerdo, sino lo guardo, ¿no? Porque son hechos que en la vida republicana se haya dado, jamás, jamás. De tal forma de que la gente recuerda así con mucho agrado cuando se habla, por ejemplo, del presidente Roldós, ¿no?, que hizo en tan poco tiempo. Lastimosamente, este proceso, por ejemplo, de alfabetización, ¿no?, truncó el momento en que él falleció. Así, pero inexplicablemente o explicablemente, porque sabíamos quienes asumieron, digamos, el mando. Y para ellos, obviamente, no les convenía desde ningún punto de vista que los pueblos indígenas entremos en esta masiva forma de escolaridad, de aprendizaje, ¿no es cierto?, de lectura y escritura, porque es un arma, pues, un arma en el proceso democrático que se estaba iniciando. Y peor aún, ya después de que el presidente Hurtado terminó su mando, llegó la era más difícil para nosotros, ¿no?, que fue la presidencia del ingeniero Febres Cordero. Nosotros teníamos que hacer con las poquísimas centros de alfabetización, teníamos que hacer una alfabetización clandestina. Teníamos que hacer en los cerros, teníamos que madrugar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a trabajar, a seguir haciendo con la gente, en la formación sobre todo, porque ya no teníamos los materiales que el Estado financiaba para este proceso masivo de alfabetización, pues. Y digo, a raíz de esta campaña de alfabetización también se da lo que hoy lamentablemente el presidente Correa lo está desapareciendo, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que es la Dirección de Educación para Niños. Porque claro, hablando con el presidente Roldós en el Ministerio de Educación y los pueblos indígenas, se decía que la única forma de terminar el analfabetismo en el país es iniciando una verdadera educación, una educación en lengua propia para los pueblos indígenas, si no, no se puede cortar definitivamente. Entonces se venía dando ya un proceso también de educación de niños en
diríamos en los años 82, 83, pero esto ya no desde, digamos, la responsabilidad del Estado, sino desde la responsabilidad de las organizaciones indígenas, ¿no? De tal modo de que fue un inicio muy, muy importante para nosotros, para los pueblos indígenas. Un proceso interesante, sobre todo, yo digo, de reflexión, de debate sobre la problemática nacional en las comunidades, porque eso es lo que se hacía cuando se hace alfabetización. Pues. No es cuestión de ir a enseñar el abecedario, claro, y la suma y la resta, pues, sino conocer la realidad del país a través de análisis, a través de los debates que se hacían, digamos, en las comunidades, ¿no? Y esto, como digo, lastimosamente tuvo un inicio, pero también tuvo un fin. Y el fin cuando obviamente desaparece la voluntad política de hacerlo. Y nunca más se ha hecho desde esa época acá un hecho en educación parecido al que se hizo en esa época. Nunca. Hoy más bien lo que ha hecho el presidente Correa es tomarse esos espacios ganados por los pueblos indígenas, ¿no? Funcionalizarlo, yo no diría siquiera ni al Estado, sino a su política, ¿no? A sus formas de proselitismo. Esos espacios de este momento, yo digo, son espacios de manipulación, de control político por parte de este gobierno. De tal forma de que... Jaime no los usó para su promoción política personal. En lo absoluto, pues porque el proceso de alfabetización era totalmente independiente, hecho por las comunidades. Las comunidades y las organizaciones indígenas seleccionaban quiénes tienen que dirigir en cada comunidad, quiénes tienen que ser los alfabetizadores, quiénes van a ser los coordinadores de los centros de alfabetización, por ejemplo, ¿no? Eso se hacía internamente dentro de nuestras organizaciones sin presencia alguna de un representante del gobierno, ¿no? Se estaba dando una cosa autónoma importantísima. Creo que él fue el presidente que entendió la realidad de este país, un presidente que entendió, ¿no?, la situación, incluso la situación real histórica que vivíamos los pueblos indígenas, ¿no? Porque estuvo de cerca. Yo digo, si bien es cierto, él toda una personalidad política, un estadista nacido en la costa, crecido en la costa, pero yo creo que tenía una información cabal para que se haya dado cuenta del gravísimo problema el problema indígena. Y ahí conversábamos, como decía Martí, si no tocamos el problema de los pueblos indígenas, este país no va a salir adelante. Entonces, eso es yo digo, lo fundamental que nos movió a nosotros y obviamente pues el que haya nacido una voluntad política desde Jaime Rondós hacia el empeño de llevar adelante este proceso de educación importante, ¿no? Luis, en Talagua estuvo Jaime ese sábado. No estuvo Jaime, no. Estuvo un delegado personal suyo, un diputado de Esmeraldas, Antonio Lara Quiñones. Él se fue un representante, porque yo creo que en esa época es que se tenía miedo, pues era un temor ir a una hacienda, porque habían guardias armadas, ¿no? Nosotros tuvimos 3 atentados precisamente cuando teníamos que ir a visitar a las comunidades cercanas de la hacienda, por ejemplo, ¿no? Entonces estuvo también Jaime Galarza Zavala, no recuerdo más quién, pero alguien del Instituto
de reforma agraria en esa época. 5 autoridades, me parece, pero el representante que yo recuerdo, el representante que tomó la palabra a nombre del presidente Roldós fue Antonio Lara Quiñones como diputado, ¿no?, de la tendencia y del movimiento, pues, que lo llevó a la presidencia de Jaime Roldós. De tal modo de que digo, si hubiese sido un interés político de Jaime Roldós, hubiese estado en Talao, hubiera estado en Coltamonjas, en cualquier parte, ¿no? Pero no, él lo que hacía es disponer para que todo cuanto tenga que ver con, y no solamente yo digo con los pueblos indígenas, porque yo creo que la política del gobierno de Jaime Roldós era una verdadera apertura hacia los diferentes sectores sociales, no solamente hacia